Hoy quiero contar la historia de alguien realmente para mí muy importante en toda mi historia de inmigración canadiense y es esos primeros clientes que uno olvida. Estoy con Raúl Ríos, una persona que conozco desde hace 5 años y que ha hecho todo su proceso en Canadá desde permiso de estudio y ha pasado por todo el proceso para llegar a la residencia permanente, que ese es como el último paso que nos va a contar al respecto. Así que quiero que conozcan ustedes hoy la historia de un trabajador increíble, un estudiante maravilloso y un ser humano muy lindo que llegó a Canadá y ha dejado marca en su cabello. Esa es la historia de Raúl Ríos. Bueno, mi nombre es Raúl Ríos, vengo de Lima, Perú, y esta es mi historia. Bueno, Raúl, ¿qué pasó hace 3 días? ¿Qué recibiste? Recibí un correo del gobierno de Canadá donde me decía que ya era residente permanente, como que la mejor noticia que recibí en los últimos 5 años que estoy acá. Pero para llegar a ese momento que llegó la residencia permanente, ese correo tan deseado, ¿qué pasó antes? Cuéntame, quiero que cuentes tu historia, quiero que las personas sepan quién eres tú y qué vivió Raúl para llegar a ese 3 días que la residencia permanente le llegó por mensaje. Yo soy profesional de la industria hotelera. Estudié en Lima lo que es Administración en Turismo, Hotelería y Gastronomía y siempre he estado, pues, me llamaba mucho la atención el estar en contacto con mucha gente de otras culturas, de otros lugares, los idiomas y siempre trabajar fuera del Perú. En ese sentido tuve la oportunidad de hacer un par de pasantías en esos intercambios de Work and Travel en invierno para nuestros países y ahí confirmé que era la industria que yo quería hacer. También trabajé en Perú con mi familia y algo que siempre me acuerdo era que mi papá me inculcaba que siempre tal vez hay unas mejores oportunidades fuera, entonces él siempre me motivaba. Cuando él se fue en el 2015, yo quería hacer todos esos sueños que él tenía para nosotros y para la familia realidad. Entonces pude conseguir una oferta de trabajo por mi cuenta en Estados Unidos. Cuando yo trabajé en Estados Unidos, antes de empezar mi trabajo, era un estado que estaba muy cerca a Canadá, que era el estado de Vermont, que es solamente 3 horas en autos de Montreal. Entonces yo apliqué a mi visa de turista de Canadá antes de viajar a Estados Unidos para tener todo listo. O sea, tú cuando recibiste tu oferta de empleo de Estados Unidos, pediste visa de trabajo de Estados Unidos y visa de turismo canadiense. Así es. O sea, tu plan ya estaba... Así es, había hecho esa como una pequeña estrategia. Una vez que yo tenga la confirmación de la oferta laboral de Estados Unidos, ¡pum!, aplicar a la visa de turista canadiense. ¿Por qué? ¿Por qué Canadá? Porque siempre me llamó la atención. Siempre quise conocer Montreal, la provincia de Quebec, que era como que la parte francófona de Norteamérica, era como que la Francia en Norteamérica. Entonces yo ya tenía un par de amigos allá que me hablaban de cómo era la ciudad y ya ellos pues viajaban a Perú, entonces me contaban, entonces siempre me llamó la atención. Pude conseguir la visa de turista y todo el proceso me demoró menos de un mes, máximo un mes. Estoy hablando de 2016. Wow. Bueno, salió todo. Empecé a trabajar en Estados Unidos. Cuando tuve vacaciones, lo primero que hice fue ir de visita una semana a Montreal. Esa visita cambió todo. Me hizo como que 7 días fue suficiente para decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero vivir acá. No sé, la alegría de la gente, la seguridad, el que todo parezca como una pequeña Europa, que todo esté en francés, inglés, y hay mucha gente de diferentes partes del mundo. Entonces yo empecé a hacer un research de cómo podía quedarme. Pasaron los meses y yo estuve a punto de aplicar por el Express Entry, pero en ese entonces, bueno, hasta ahora creo, no puedo venir a la provincia de Quebec. Entonces yo lo que conocía era Montreal, que estaba en Quebec. Yo no conocía otra provincia. Una pregunta, tengo curiosidad, y perdón que te interrumpa, pero me quedé con la idea. Estabas en Estados Unidos trabajando, sí, en la parte de hotelería. Sí. ¿Y por qué, si estabas ya con trabajo en Estados Unidos, por qué no te quedaste allí? O sea, ¿por qué no Estados Unidos? Porque las leyes de Estados Unidos también las había revisado y yo tenía una visa J1 de 1 año de trabajo, con una fecha de expiración que no se puede renovar. Y si yo quiero renovar, o bueno, quiero repetir esa misma experiencia, tengo que regresar a mi país y vivir, creo, 1 año en Perú o 2. O sea, tú siempre estuviste como bien informado, tú estudiaste inmigración. O sea, estudiaste por tu propia cuenta, investigaste. Un poquito, la verdad.
porque en ese entonces no había decidido no había tomado la decisión de emigrar a Montreal, o sea, a Canadá. Yo tuve la chance y la oportunidad de conocer varios estados de Estados Unidos, todos muy bonitos todos, pero no sé, Montreal tuvo algo, una magia que encantó. Ese no sé qué. Ese no sé qué, no sé, fue algo que, como te dije, una semana suficiente para decir que quiero vivir acá. Y bueno, entonces empecé a buscar porque yo no conocía nada de Canadá, o sea, tenía un par de amigos, sí, pero su situación fue muy diferente a la mía. Y yo me acuerdo que seguía a un influencer que enseñaba inglés, un canadiense que es el profe Kyle, y pues tenía un buen método. Y en eso apareció una chica, Eddie, promocionando servicios de cómo venir a Canadá. Entonces había ya varios videos. Y yo dije, no creo que una persona con muchos seguidores pueda arriesgarse a, digamos, a promocionar a alguien que no sea confiable. Entonces, no sé qué vi en Eddie, que como que la confianza, la contacté, citamos una cita y yo hice otra visita a Montreal de turismo, pero era solo para conocer a Eddie. Y ahí fue que pues nos conocimos y me diste unas ideas y yo tomé la decisión y ya me preparé y ¡pum! Apliqué. Entonces, ese fue el inicio. Paréntesis, esa historia. Para que sepan la historia de cómo conocí a Raúl. Raúl me escribe un día y me dice, quiero que seas mi consultora de inmigración y quiero que le encargues mi visa, pero quiero conocerte antes. Voy a ir a tu oficina. Yo no tenía oficina. Yo tenía mi casa, era mi oficina. Yo hacía mis aplicaciones y mis clientes en mi casa, en mi sala. Y yo decía, yo no puedo recibir a un cliente en mi casa. O sea, no se ve bien. Fuimos a un café. ¿Qué voy a hacer yo? Y obviamente en aquel momento yo no podía tampoco perder a un cliente porque era mi primer cliente de así en persona. Así que yo dije, bueno, pues me voy a ir a un café y lo atiendo en un café. Era un sitio donde vendían dumplings, que son como unos ravioli asiáticos. Era como dumplings y café. Y me fui para allá con él en una sillita chiquitica, me acuerdo en la entrada, era invierno, ¿no? Sí. Hacía mucho frío y yo súper nerviosa porque yo jamás había tenido un cliente en persona. O sea, nunca había tenido alguien como un contacto físico con un cliente, siempre fue online. Y fue mi primer cliente en persona. Y yo decía, bueno, si le hago las cosas mal, no me va a contratar. Y no, al final hicimos todo, ¿no? Sí. Te llevé todo el caso, todo, el college, el registro, la carta de aceptación, visa En ese de estudiante, entonces, permiso de estudio, yo todo. ya había analizado, bueno, lo que me habías propuesto, yo por mi cuenta también había tomado pues las mejores oportunidades, opciones, mejor dicho, para poder postular. Entonces yo quería algo más rápido. Entonces, si yo postulaba de repente como un trabajador calificado, podría esperar un tiempo indefinido. Entonces, al final opté por el college. Y sinceramente, en ese entonces tenía un poco de ahorros. Tenía más que nada para el primer año. Yo no tenía para los 2 años y medio que duró el college. Incluso me acuerdo que un familiar me ayudó con depositarme un poquito de dinero para completar, digamos, casi el límite de lo que Canadá pedía en ese entonces. Al final todo salió bien, entonces yo llegué, empecé a estudiar y en ese mismo momento yo ya estaba buscando trabajo. No sé si fue un error no buscar trabajo desde Perú, pero toda la aplicación me demoró 2, 3 meses a lo mucho. Entonces yo con eso ya empecé a buscar trabajo. Entonces yo estaba estudiando, tuve que hacer como que un pequeño pathway, pero en ese entonces conseguí un trabajo en un hotel de room service, que son esos camareros que te toman la orden en una oficina por teléfono. Tú preparas el chariot, que es el carrito, y tú le llevas a la habitación. Comenzaste en room service. Entonces, y nada, para que ya sepamos en qué está hoy, Raúl. ¿A qué te dedicas hoy? ¿Qué haces tú hoy? Bueno, hoy soy supervisor de operaciones para el Hotel Four Seasons de Montreal. O sea, has crecido en todos los escalones y vas a seguir creciendo, me imagino. Sí, obvio que sí. La meta siempre es seguir más. Desde room service hasta supervisor de operaciones del Four Seasons de Montreal. Siempre me ha gustado el servicio al cliente, el contacto con el cliente desde el principio. Y yo, ¿por qué elegí ese puesto? Porque yo sabía que en ese departamento de restauración y alimentos y bebidas tú tienes una propina, un service charge que te dan a ti aparte de tu salario. Entonces, más la propinas, es como que triplicaba el sueldo. Y en ese entonces yo solo podía trabajar 20 horas a la semana. Pero a veces, el detalle es que mi contrato era on call. O sea, no es que sí, fijo cada fin de semana. Entonces, de repente habían semanas que no me llamaban, que me llamaban solamente una vez por semana.
Entonces, no, a buscar otro trabajo. Postulé y me acuerdo que conseguí un trabajo en la recepción en un hotel Hilton cerca del aeropuerto por Dorval. Eh, y bueno, cuando no me llamaban del otro, me daban disponibilidad en el otro hotel. Y ya me acuerdo que en mi segundo trabajo mi jefa era muy comprensiva y cada vez que no tengas turnos tú me avisas. Pum, todos los días tenía las 20 horas. No sé cómo lo hacía con los trabajos, con los exámenes, porque era un poco pesado. Era estudiar un idioma que no era el tuyo. Estudié en inglés en el Colegio La Salle, pero siempre es un challenge estudiar un idioma que no es el tuyo. Y lo bueno es que conocí muchas personas con la misma mentalidad y la gran mayoría está estudiando para que a futuro tenga la residencia permanente. Hay gente que dice que es imposible, y lo veo en comentarios, que es imposible estudiar tiempo completo y trabajar tiempo completo, bueno, las 20 horas y producir para poderte ayudar a pagar tus gastos. Yo lo hice, yo pude, y tú también creo que lo estás haciendo, lo hiciste, ¿no? Canadá me ha hecho hacer cosas que no pensé que podía hacer. Cosas que cuando estaba en la universidad de mi país, porque yo tenía un bachelor en mi país en Administración en Turismo, Hotelería y Gastronomía, eran los tres juntos. Cuando yo me acuerdo que conté a mis amigos cercanos, a algunos familiares, pero tú ya estudiaste, ¿por qué vas a estudiar otra vez? Eh, y era como que, o sea, tú no conoces a nadie, estás seguro, pero estás en Estados Unidos, es muy caro estudiar en Canadá. Entonces, había como que muchos comentarios positivos y también como que siempre la negatividad por ahí llegando. Y eso nunca te hizo como dudarlo. Ajá. Y la verdad, en lo que es la universidad del colegio, mis notas eran buenas, pero no eran como que, wow, súper sobresalientes. O sea, no tenía 20, 19, que es la mejor nota en mi país, en Perú. O sea, estaba entre 15, 16, 14 y era como que siempre estás ahí, pero ahí pues tenía un solo trabajo, llegaba a la casa, la comida estaba ahí, mi familia estaba ahí, no tenía que preocuparme por nada. Aquí pues tú estás solo, no tienes a la familia que te espera con un plato de comida, no tienes a alguien que se preocupa por ti, ¿no? O sea, físicamente, ese calor humano me refiero. Y, y al final el tiempo se te va. Pum, con los assignments, con los dos trabajos que yo tenía, llegó verano y yo dije, me acordaba de todo lo que me decían, entonces eso para mí era un reto, porque o sea, voy a demostrarles que yo sí puedo, que nadie me va a poner el límite. Y al final ese demostrarles es demostrarme a mí mismo. Y a mí la verdad eso me motivaba tanto y en verano yo trabajaba por semana hasta 60 horas. Son no 40, O sea, 60 porque en verano horas. tienes que hacer para pagar el siguiente intake y tú, claro. Exactamente. Claro, en verano no hay horas. O sea, en verano es lo que el cuerpo aguante. Lo que yo no dormía, o sea, Las piernas, así. yo que tomaba mucho Red Bull en ese entonces, pero, porque ni siquiera tomo café, pero sí, trabajaba mucho para conseguir el dinero. Y me acuerdo que también en los dos primeros años para mí fueron los más difíciles, porque yo llegué a Canadá finales de 2018 para empezar invierno 2019. Y en 2 años yo no pude tener la oportunidad de visitar a mi familia en Perú, porque no tenía el dinero. Porque todo el dinero se iba, pum, matrícula, semestre del college. Y para asistir acá. Claro, la renta, el bus, el Ajá, internet, el todo. teléfono, la ropa de invierno. 2 años no pude ver a nadie en familia. Me la pasé estudiando y trabajando aquí en Montreal. Ya cuando al segundo año, ya casi al tercero, las cosas se mejoraron un poco. Pude ir, me acuerdo que fue el cumpleaños de mi abuelita a sus 94 años, después de 2 años. Y pues fue muy reconfortante. Y ya tenía la motivación, ya tenía como que ese break que tú necesitas cuando estás solo en un lugar, vas a recargar energías y regresas pues ya recargadísimo a seguir. Y cuando fuiste a Perú y recargaste energía y volviste a Canadá, ¿qué sentiste? O sea, cuando fuiste y viste en donde eras, donde vivías, donde venías, y ves a tu vida en Canadá, lo que estás construyendo. Se ¿Cómo siente fue bonito, hay muchos sentimientos encontrados porque pues visité mi casa donde vivía antes, mis familiares, algunos amigos, y es como que sentía que ya yo en mi país ya no me hallaba por el sentido de que yo estoy haciendo algo en otro país y que ese algo va a ser
muy reconfortante para mi futuro y al mismo tiempo ayudar a las personas que son cercanas a mí, que es mi familia, esa es la meta, tratar de traer a mi familia directa. Entonces yo con esa motivación fuerte yo seguía y seguía y seguía. Entonces ya cuando regresé de ese viaje, ¡pum! Todo era más, no más fácil, pero ya sabía cómo manejarlo, porque los problemas siempre van a estar ahí. El estrés, de repente algún día que tengas un bajón, que estás acá solo, pues que no tengas a nadie. Por eso sí, ningún solo día dejo de llamar a mi mamá. Llamada por teléfono, videollamada, para simplemente hablar del día al día. Y eso también es como que recargado. ¿Qué piensas que, hablando de Perú, que serías tú hoy si estuvieses en Perú? Si tu papá nunca te hubiese dicho, mira Raúl, el mundo es muy grande, puedes vivir en otros mundos, en otras ciudades, pero en otros países, ¿qué estuviese haciendo Raúl Ríos hoy en Lima? Estoy seguro que estaría también en la industria hotelera, tal vez con un emprendimiento, socio con alguien, siendo el manager de algo, pero no creo que el Raúl, si estuviera en Perú, no se hubiera dado cuenta de todo lo que él podía haber hecho solo, porque de repente tú puedes tener el dinero para estudiar en un país extranjero, vivir un tiempo extranjero y puedes regresar a tu país. Pero si tú quieres quedarte, eso ya es emigrar y eso no es para todos. O sea, y sobre todo si estás solo. Hay mucha gente que la ve muy difícil y se regresa, de repente con familia incluso, y se regresan. Entonces yo creo que la preparación previa es muy fundamental, una estrategia y simplemente dar todo. O sea, yo para irme a Montreal a estudiar, yo tenía un buen nivel de inglés. También me preparé en francés. Sin embargo, cuando llegué al college, mi inglés no era el suficiente para estudiar en inglés y hice un pathway de 2 meses. El francés lo sabía. Cuando me gradué en la Alianza Francesa de Lima, dije, ya sé hablar francés. Trabajé con varios franceses en Perú, pero aquí, con el francés de acá y pues todos los acentos diferentes, fue un gran reto. Entonces me costó al principio, pero eso no me detuvo. Seguía preparándome, tenía ya amistades que hablaban francés, videos por mi cuenta, y te ibas preparando más y salía y salía y salía. Y Raúl, el Raúl de hoy en día, sé que dice que pasaste por momentos difíciles antes, momentos solo. El Raúl de hoy se siente pleno, se siente feliz, ¿estás completo aquí? Sí. O sea, siempre la felicidad no es un lugar. Simplemente la felicidad creo que depende de cada persona. No es que un lugar te vaya a dar la felicidad completa. Yo me siento muy feliz de estar acá. Sin embargo, obviamente la felicidad no va a ser el 100% completa porque mi familia no está acá. Entonces, me gustaría que en algún momento ellos también vengan, vean, entiendan cómo es todo esto y que a futuro, pues el plan, como te dije hace un momento, es traer a mi mamá y a mi hermana. Yo la verdad aún siento que me faltan muchas cosas. O sea, sí he logrado cosas que la verdad no me imaginaba. Es como que un idioma. Tú nunca dejas de estudiar un idioma, nunca dejas de aprender un idioma. Entonces nunca vas a dejar de superarte en la vida. Entonces aún me falta mucho y antes que pues se pase el carro tengo que seguir, seguir, seguir. La historia continúa. La historia va a continuar. La historia continúa. Y ahora, ese momento, ¿en qué estás tú? ¿Qué estás haciendo? Ya sé que eres el jefe de tu departamento, pero ¿qué ves en tu futuro? ¿Qué más viene? Lo que es bonito en la hotelería para mí es de repente tener mi propia empresa, mi propio hotel. Y por qué no ser el director general de un establecimiento hotelero aplicado al mercado de lujo. Pero para eso aún todavía me falta mucho. Entonces lo que me he dado cuenta aquí en Canadá, que yo he tenido más oportunidades mucho mejores que en mi país y que en el mismo Estados Unidos. Ahora con la residencia tengo la libertad de trabajar en cualquier provincia. Yo no estoy atado a Quebec. Y eso es un gran salto porque en las cadenas hoteleras siempre piden como con task force para ir por un cierto tiempo a tal provincia a trabajar o incluso a los Estados Unidos. Entonces mi meta es aún empaparme más de lo que es la experiencia hotelera canadiense y poder surgir en ese mercado. ¿Y has podido hacer todo eso tú solo, sin conocer a nadie, sin contactos? ¿Cómo ves las oportunidades para agarrarlas y lanzarte?
¿Cómo has logrado crecer tanto? Las oportunidades creo que tú las puedes encontrar, pero es de ti sí evaluarlas y tomarlas. Mi perfil, por ejemplo, en LinkedIn no era tan fuerte antes de estar acá. Entonces me di cuenta que acá lo tomaba mucho en cuenta. Entonces lo que hice fue pues mejorarlo hasta el máximo punto para poder atraer más empleadores cuando yo estaba en busca de un trabajo. Estar preparado, saber lo que uno va a hacer, si, no es aplicar por aplicar. Si tienes alguna debilidad, trata de mejorarla en lo que es el idioma también, porque yo la verdad no me había certificado hasta que Canadá me lo pidió. Como yo estudié en inglés, ellos querían que yo demuestre un nivel B2 de francés. Entonces me acuerdo que tomé el TEF el año pasado en la Universidad de Montreal y saqué C1. Entonces era más que lo que ellos pedían y yo la verdad, y sí, como que, ok, ya estamos en un buen nivel. Y no me había dado cuenta y el día al día estar ahí practicando, eso te hace mejorar mucho. Pero tienes que tener tu organización personal, financiera, tiene que ser muy buena. O sea, si no has sabido organizarte bien desde un principio, tal vez puedas tener problemas, pero cada problema que se presente tú vas a poder salir adelante siempre, ¿no? Si tienes la motivación. Porque al final, como te digo, los 2 primeros años fueron muy difíciles. Solo completamente acá. Y los primeros meses también. Hasta llegué a pasar hambre, porque todo el dinero era para el college. Entonces, ahora viendo todo eso, estos 5 años que cada vez era mejor, es muy reconfortante. Y en ningún momento dijiste como, ¿qué hago aquí? Yo mejor me voy para Perú, tengo mi familia, mi casa, mi comida calientita que me espera. O sea, algún momento en la cabeza de Raúl dijo, me voy de aquí. Se me pasó por la cabeza esas añoranzas que tenía, más no regresar. Okay. Porque O sea, la motivación... tú estás para allá. La motivación era muy fuerte, creo yo. No, estoy seguro de eso. Y yo siempre, pues, como te digo, siento que tengo un ángel todo el tiempo que es mi padre, que está viendo, cuidándome, guiándome, creo, por todos los caminos que yo voy. Y eso es muy reconfortante también. Y que muchas cosas lindas de tu vida aquí, pero algo que no te gusta de Canadá, algo que dirías que no me gusta este país. Canadá es un país, como te digo, que da muchas oportunidades, pero no es el país perfecto. O sea, tú en tu país o de donde vengas van a haber cosas que están mal, vas a tener problemas y tú al emigrar estás cambiando esos problemas por problemas de este país que tú has elegido. Ahora, tuve una experiencia no tan buena con el sistema médico el año pasado, que era que literal tenía que estar muriéndome para poder recibir medicamento. Así que agarré un avión, me fui a Perú y regresé. Me salió más rápido y hasta un poco más barato de lo que tenía que hacer. Creo que todos en las entidades comentan que el sistema médico de Canadá no es hereditado. Es muy triste. O sea, es como que, Tylenol. No, eso se va a sanar solo. O sea, yo puedo estar muriéndome. Podemos hacer un video nuevo acerca del plan de la salud en Canadá porque podemos hablar 1 hora al respecto, pero sí es algo que hay que evaluar. Pero ese es el problema que uno elige vivir, ¿no? Yo lo pongo así, como que yo tengo mi país, más problemas, es el problema de Canadá y con qué problema uno decide vivir. Exactamente. Raúl, si quieres decirle algo a alguien que te esté escuchando, que esté en Perú, en Chile, en Venezuela, en Panamá, donde sea, en Colombia, y esté como tú pensando en, ¿será que lo intento? ¿Será que no lo intento? ¿Será que serviré o no? ¿Qué le quieres decir? Que emigrar es una decisión muy difícil, pero es también muy gratificante y que si de verdad quieren hacerlo y buscar un futuro mejor, tienen que tener la confianza y una motivación muy fuerte. Que hay una preparación previa, una muy buena preparación, búsquedas, como que hagan sus tareas antes de tomar una decisión, que no vengan a lo loco, que todo se puede, que si creen que aún tienen un problema de repente más estudios o falta de experiencia profesional o un inglés no muy bueno o un francés básico, pues refuercen todo eso para que puedan venir y no pasar de repente gastar más tiempo y quedarse en el aire y de repente eso los hace regresar. Entonces, si ustedes pues toman en cuenta todos esos detalles, a cualquier país que vayan, no solamente en Canadá, van a poder surgir. Ese sería mi consejo. Bueno, Raúl, gracias por tu tiempo, gracias por darnos a este espacio tan espectacular. Estamos en
¿puedo decirlo? ¿Dónde estamos? Sí, claro. Estamos en la suite del Four Seasons de Montreal. Esta habitación cuesta 15,000 la noche. En la presidencial. La presidencial del Four Seasons de Montreal nos trajo aquí para hacer este video tan hermoso y contar su historia. Estamos en un sitio donde llegan las estrellas en Canadá y los grandes de los grandes, así que estoy muy orgullosa de ver que estamos aquí gracias a ti y te felicito y sé que vas a seguir creciendo y brillando. Gracias. Gracias a ti.